Bueno, hola a todos. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy, que sea para Berajá Zahar Harim en Israel y para Refuah Shelema de todos los enfermos de Am Israel. Comenzamos con algo que tiene mucho que ver con la perashá de la semana y con los días que estamos viviendo desde Pesach hasta Shavuot, que se conocen como los días del Omer. Entonces hablamos mucho en las clases anteriores qué simbolizan estos días y por qué contamos el Omer, qué es lo que contamos, cómo nos elevamos para estar listos a la entrega de la Torá en el día de Shavuot, el día 50, que eso fue lo que hablamos la clase de la semana pasada. Pero en la perashá de la semana aparece esta mitzvah. Pasha de la semana comienza con Emor la Kohanim bene Aarón. Hashem le dice a Moshe Rabenu, habla con los Kohanim, los hijos de Aarón, ve amarta alehem, y les dirás a ellos todas las leyes que tienen los Kohanim. Los Kohanim tienen leyes distintas a las leyes que tienen el general, las demás tribus o el pueblo de Israel. Por ejemplo, no se pueden casar con una mujer divorciada, no pueden impurificarse hacia un muerto, es decir, entrar a un cementerio. Hay algo especial con los Kohanim, que ellos tienen prohibido realizar acciones que todo el pueblo normalmente sí los hace. Y se fijan bien, hay un aprendizaje de cómo podemos enseñar a nuestros hijos que sigan el judaísmo, más que nada los que viven o vivimos en lugares donde no hay mucho judaísmo. Yo estaba 6 años en la ciudad de Cali, Colombia, no había judaísmo, no había escuela judía, teníamos que enseñarle todos nosotros en la casa. Entonces sí iban a una escuela que había niños judíos y también niños que no eran judíos y era muy difícil mostrarles que ellos son Bueno, distintos, Moy, oye, porque no creo que tengo. ellos preguntan, pero ¿por qué él no o él sí y yo no puedo? ¿Por qué él come lo que quiera y yo no puedo comer nada? Tengo que comer únicamente lo que mi mamá me preparó y únicamente comida kasher. Nos tocaba a veces que le pedíamos a las mamás que nos avisen cuando hay un cumpleaños y le llevamos un pastel chiquito a mi hijo para que él no se sienta como por fuera y que tenga también algo kasher para comer. Es muy difícil. Y lo que pasa es en esta perashá, cuando empezamos las leyes un poco distintas, las leyes de los Kohanim, le pasa algo similar cuando Moshe le tiene que enseñar a Aarón y a sus hijos cómo tienen que comportarse porque va a ser una conducta distinta a su compañero de clase, porque yo soy Cohen y tú no eres Cohen. Pero ¿por qué ambos somos Yehudim? Ambos somos judíos. No importa, él es más especial. Él es Cohen, tiene una cercanía más con Dios, él tenía que tomar el servicio en el Bet HaMikdash. Entonces sí había algo que como que podía generar preguntas al niño o quizás un poco de odio hacia la religión. Y por eso la Torah nos repite cuando utiliza la palabra Emor el Kohanim ve amarta alehem, le dirás a los Kohanim y les dirás a ellos, repite 2 veces la palabra dirás y dirás, dice el comentarista Rashi, ¿saben por qué? Tienes que decirlo de una forma específica. El lenguaje de Rashi es lehazhir ktanim ala gedolim. Es decir, vamos a leazhir, a advertir que los grandes tienen que educar a los chicos. Normalmente las mitzvot, los grandes, mayores de bar mitzvah, tienen que cumplir, menores de bar mitzvah no tienen que cumplir con ninguna mitzvah. Pero aquí hay una obligación para los padres que le enseñen, que le yazhiru, que le adviertan a los niños que tienen que comportarse de una forma como le corresponde a los Kohanim. Dicen nuestros sabios, el mensaje de cómo podemos pasar a nuestros hijos el legado del judaísmo está en esta palabra de leazhir. Leazhir significa, además de advertir, también viene de zoher. Zoher es algo brillante, algo bonito, algo que tiene mucho resplandor, que se le antoja a la persona estar cerca de eso. Cuando vamos con los niños y queremos que empiecen a cuidar Shabbat, queremos enseñarles que es bueno decir la verajá antes. No podemos venir con una palabra muy fuerte. Cuidado, porque si no lo haces, te obligo a que lo hagas. ¿Y tú cómo no lo haces? Si tú eres judío y cómo no sabes lo que el castigo que vas a recibir, así no va a funcionar. La idea es mostrárselos de una forma que ellos puedan entender, que les guste, no como algo que estás obligado a,
sino como algo que se te antoja cumplir. Las mamás más que nada tienen ese don especial que, digamos, en Shabbat, para jalar al niño, busca qué comida le gusta. La comida llamativa de tal y de tal y de tal, se los hago en Shabbat. Entonces el papá busca qué canción quizás le gusta a un niño y esa canción es el que le canta. Se puede dividir el trabajo de Shabbat, que cada uno tenga su propio trabajo, es su función. El niño siente, me necesitan. Yo soy el que acomodo la mesa, yo soy el que sostengo el vino del kiddush, yo soy el que sirvo las botanas. Cada uno que piense cómo puede convertir a sus hijos no que sea como algo obligación de que ellos lo cumplan, sino más aún de que sea algo placentero que ellos quieran cumplir por sí solos. Es el trabajo de los padres en cada paso, no únicamente en la religión, en todo lo que hacemos, pero más que nada en la religión, porque en el mundo que vivimos que hay, la mayoría no son judíos y pueden tener amigos en ciertos lugares que no van a ser judíos, tienen que saber yo soy especial, yo soy elegido. Algo en mí me hace orgulloso de cumplir el judaísmo, porque es lo que yo veo que mi papá disfruta y mi mamá tanto la apasiona y yo también quiero seguir con ese camino. Si es de que viene como algo en contra, algo que está forzado, el niño dice, no, yo prefiero desconectarme para yo no seguir sufriendo. Entonces, ese es el primer mensaje de la Perashá y lo enseña más que nada antes de mencionar todas las leyes de las festividades. En esta Perashá vemos todas las festividades, además de las tres importantes, Pesach, Shavuot y Sukkot, también detalles que tiene cada mitzvah. Por ejemplo, estos días que estamos, que son los días del Omer. Los días del Omer, la Torah nos dice en la Perashá de la semana, Usfartem lachem, mi majorat Shabbat, mi yom aviachem et Omer atenufa, Sheva Shabbatot temimot yeh. Y contarán para ustedes desde el día después de Shabbat, desde el día que van a traer el Omer, de la tenufa, el Omer, es una cantidad que utilizaban en aquella época, una medida, así como hoy en día tenemos kilos, tenemos litros en algo líquido, ahí había una cantidad que se llama Omer. Ellos daban un sacrificio, una ofrenda del Omer, según lo que dice el Pasuk, un día después del Shabbat. Desde ese día contarán 7 semanas completas y después, en el día 50, después de las 7 semanas, ahí se festejará la festividad de Shavuot y traerán 2 panes para Hashem. Entonces, lo que la Torah nos dice, tenemos Pesach, que ya sabemos que es Pesach, de comer matzah, festejar 7 días. Después tenemos Shavuot, que es una fiesta que recibe la Torah. En el intermedio tenemos 7 semanas, que son las semanas que tenemos que contar el Omer. Cuando llegamos al día 50, ahí traemos una ofrenda de 2 panes. Lo quiero explicar para poder entender la mayor profundidad qué realmente significa esta mitzvah de contar el Omer. ¿Por qué cuando finaliza el Omer traemos 2 panes para Hashem? ¿Qué se oculta realmente detrás de esta mitzvah? Entonces, para poder entender, según la explicación simple y sencilla, comienza ahora la época de la cosecha. Desde Pesach, ahí ya todo el trabajo que tanto le invertimos al campo, que regamos la tierra, que plantamos, que sembramos, ya las espigas crecieron. ¿Cuándo yo puedo tener provecho de todo el trabajo tan duro que tuve? Ahora, en este momento, en Pesach, ya se empieza a ver la cosecha lista. ¿Y cuál es la primera espiga que madura? Es la cebada. Y por eso, para agradecer a Dios, porque nos dio la nueva cosecha, que ya tenemos la cebada lista, cortamos la cebada, tomamos un omer, como dijimos, una medida de esa cebada, y esa la hacíamos como una ofrenda, un sacrificio para Hashem. Por agradecimiento a Hashem, gracias por la cosecha. Es decir, yo, aunque yo pensé que yo trabajé y yo sudé y yo agué la tierra y yo sembré y yo coseché, yo sé Hashem que no, yo no soy capaz de hacer nada si es que tú no me diste la fuerza. Esa es la explicación simple, el por qué damos esa ofrenda del Omer. Y de hecho, no es únicamente una ofrenda así nada más. No se puede comer nada de la nueva cosecha hasta que no traigan el Omer.
Si es que no se traía el Omer, no podían comer de la nueva cosecha. Por eso hoy en día, incluso también hoy en día tenemos la halajá que se llama Hadash. Hadash es todo lo de la nueva cosecha, no se puede consumir. Y como hoy en día no tenemos sacrificios, no tenemos el Omer, hay mucho problema de cuándo es que comemos de la nueva cosecha. Entonces, hay muchos detalles de la halajá, de cómo podemos funcionar hoy en día para comer de todo lo nuevo que el campo nos da. Pero para poder entender la primera idea, el primer motivo de por qué se traía ese sacrificio del Omer, era para permitir comer la nueva cosecha, agradecerle a Dios, gracias por toda la cosecha que nos diste. ¿Cuándo se traía esa ofrenda especial? Según lo que dice la Torá, es Mimajorat HaShabbat, un día después de Shabbat. Solemos pensar que el Shabbat significa sábado, y es cierto, pero también Shabbat significa festividad. También en las festividades, nosotros, Shovtim, descansamos. Entonces, aquí hablamos Mimajorat Shabbat, un día después de la fiesta de Pesach. Lela Seder, la primera noche, el siguiente día después de la Seder, ahí se hacía esa ofrenda especial, el sacrificio del Omer. Se traía una cantidad de cebada, se alzaba para Dios como símbolo de agradecimiento por toda la cosecha que Hashem nos dio. Desde ese día contamos 49 días. Vamos un día del Omer, vamos 2 días del Omer, vamos 3 días del Omer, vamos 4 días del Omer. Y aquí explicamos qué simboliza ese conteo, porque si queremos llegar preparados al día de Shavuot, que ahí se entregó la Torá, contamos cuánto vamos elevándonos con una cualidad, otra cualidad más. Así nos elevamos poco a poco. Cuando llega el día 50 Shavuot, estamos listos para recibir la Torá. Pero ¿qué tiene que ver eso con el Omer? Hay una conexión entre lo que yo traigo de medida para permitir la nueva cosecha o para agradecerle a Dios por la cosecha que nos dio con la entrega de la Torá. ¿Qué tiene que ver el alimento físico que uno come, que es toda la cosecha, las espigas que va a tener de cebada ahorita, que es la primera en madurar, hasta la última, que es en Shavuot, después de 50 días, que es el trigo? ¿Qué tiene que ver el alimento físico con el alimento espiritual que nos llegó del cielo, que es la Torah? Shavuot festejamos la entrega de la Torá, no festejamos alimento físico. Pero parece que aquí lo mezclamos, conectamos el conteo del Omer, que estoy contando por la espiga física, por el alimento que mi cuerpo necesita, lo conecto y cuento hasta el día de Shavuot, que ahí bajó la Torá del cielo y mi alma recibió su alimento. Entonces, ¿cuál es la conexión que hay entre el Omer, un alimento físico, y la entrega de la Torá en Shavuot, que es un alimento espiritual? Entonces, para poder responder a esa pregunta, les quiero decir algo especial que dicen nuestros sabios de los días del Omer. Los días del Omer, este crecimiento que estamos hoy en día, imagino, hablamos mucho, imagino que ya llevo en varias clases de qué significan los días del Omer, se dividen en dos partes. Son 49 días que contamos, 7 semanas, pero se dividen en dos. Los primeros 32 días y luego otros 17. No es algo al azar, vamos a explicar la profundidad de esa separación, 32 y 17, que juntos nos dan 49. Hay algo especial, y más que nada en la gimatria, la numerología. Los primeros días, los 32 primeros días, 32 suma la palabra Lev, el corazón. Lev suma 32 en la numerología. Después, los últimos 17 días equivalen a la palabra Tov en hebreo. ¿Qué significa Tov? Bueno, Lev, Tov, un corazón bueno, un buen corazón. Eso es lo que tenemos que trabajar en esos días. Y más, como ya mencionamos aquí en las clases anteriores, en los días del Omer se acostumbra a estudiar Pirkei Avot. Hay una Mishnah en Pirkei Avot que un jajam, un rabino le preguntó a sus alumnos, díganme cuál es la mejor cualidad que uno puede tener en su vida. La mejor cualidad. Uno dijo un ojo bueno, otro dijo un vecino bueno, otro dijo un amigo bueno. Pero llegó un alumno y dijo
un buen corazón. Ahí el jajam sonrió y dijo, cierto. El corazón bueno es la respuesta que yo buscaba, porque el que tiene corazón bueno, el corazón es el órgano que manda vitalidad a todo el cuerpo. Y si el motor es bueno, entonces también los ojos que reciben la vitalidad del corazón, las manos que reciben del corazón, los pies que reciben del corazón, también van a ser buenos, porque la máquina que manda la sangre a todo el cuerpo es bueno, también todo lo que vas a hacer en tu vida es bueno. Si en tu corazón tienes únicamente deseos buenos, deseos positivos para la gente que te rodea, al final Dios va a hacer que el deseo que tienes en tu corazón se cumpla. El deseo del corazón es lo más profundo, lo más conectado con la persona. Dios va a hacer todo lo posible para que ese deseo de tu corazón se cumpla. Entonces, si tienes un buen corazón, todo lo que vas a hacer en tu vida también va a ser bueno. Si es que deseas bien para los demás, no vas a tener envidia porque no te importa. Me fascina, qué bueno, tengo buen corazón, quiero que él tenga algo bueno. Y cuando ves que a un amigo le va bien, qué bueno que lo tenga. Le deseas cosas buenas. Tu mirada es una mirada positiva. Así acostumbras que todo tu cuerpo, todo tu ser también sea positivo. Voy a decir una historia que escuché. Algo impresionante como Dios cumple. Si es que alguien tiene un buen deseo en su corazón, Dios va a hacer todo lo posible para que ese deseo se cumpla. Había una señora en Inglaterra que vivía con su hijo, único hijo que tenía, y ese hijo lo dio en una oportunidad de trabajo muy buena en Estados Unidos, así que tuvo que viajar. Antes de viajar, habló con su mamá, que ya era una mujer mayor, le dijo, ve, investiga unos asilos para ancianos para que tú puedas ir para allá. La mamá fue de visita con el hijo, le fascinó el lugar, un lugar muy bonito, con muchas amigas que tenía, y muchos juegos y actividades. Perfecto, hijo, ve tranquilo, yo estoy bien. Me llamas, por favor, cuando llegues para que estemos en contacto. El hijo se va, llega a Nueva York, como parte del proceso de la visa, no puede salir un periodo de tiempo, creo que son 6 meses. Mi cuñado va ahí 6 años, imagínense. No puede salir de Estados Unidos porque si es que sale, puede ser que le van a negar la entrada. Es muy difícil hacer el trámite de la visa y no puedes salir mientras estás en ese trámite de la visa. Entonces, hablaba todos los días con su mamá, hola, 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 mamá, perfecto. Y de repente, un día, recibe una llamada del asilo de ancianos que le dicen, qué pena, nos da mucha pena decirle una noticia, una mala noticia, pero su madre falleció. No puede ser, ¿cómo es posible? Yo hablé con ella ayer, estaba bien, sí, no, de repente un ataque al corazón y murió. No puede ser, no se preocupe, yo me organizo, dice el hijo. Habló rapidísimo a la Hebra Kadishá. La Hebra Kadishá es la organización que se dedican a enterrar a los muertos, a hacerlo según la ley del judaísmo. Habló con la Hebra Kadishá, nos encargamos, fueron para allá, se llevaron a la señora, la entraron en un cementerio judío con todas las de la ley, con 10 personas, dijeron Kadish, los rezos por ella, todo perfecto. Y el niño, el hijo, como no podía estar en la Shiva ahí con su mamá, se quedó en Nueva York, se sentó en el suelo, empezó la Shiva en su casa, solo en Nueva York. Pasan 3 días, él está en la Shiva de los 7 días y de repente recibe una llamada. Le dice, bueno. Le dice, sí. Dice, ¿quién es? Dice, ¿cómo que quién soy? ¿Soy tu mamá? ¿Te olvidaste de mí? ¿Cómo no me llevas tanto tiempo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Le dice, ¿cómo, mami? Pues no, no entiendo, no entiendo. Me dijeron que ya te fuiste de este mundo. Dice, yo para nada, aquí estoy muy bien, me fascina el lugar, está todo perfecto. No entendió qué pasó, llamó a la secretaria que lo llamó, a la administración del asilo y le dijeron, ay, no, investiga, no nos equivocamos. Nos equivocamos de señora, discúlpenos, discúlpenos, su hijo no fue el que falleció. Su mamá no fue la que falleció. Tienen el mismo apellido y nos equivocamos de hijo. Discúlpenos, tenemos que arreglar rapidísimo este asunto. Hay que llamarle al hijo correcto para decirle que nos equivocamos. Van, llaman al otro hijo, al hijo correcto, y le dicen, vea, nos da mucha pena, pero tenemos una mala noticia. Su madre falleció. Y dijo, ah, no me diga, ¿saben qué? Mándela a cremar. Dijo, no, 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 qué pena, no sabe lo que nos pasó, nos equivocamos ahí y ya fue enterrada en un cementerio judío. Y el hijo dijo, ah, mamá ganó. Investigaron, ¿qué significa? Y ahí dijeron, ¿sabes qué? Ese niño siempre renegó el judaísmo, se alejó muchísimo, no quería saber nada, incluso se hizo católico
y siempre cuando hablaba con su mamá le decía, yo te voy a cremar. Yo no creo en esas tonterías. ¿Para qué despertamos espacio y el cuerpo no es así? Te voy a cremar, te voy a cremar. Y la mamá sufría mucho. El mayor deseo del corazón que tenía la mamá es enterarse como una mujer judía en un cementerio judío, que digan Kadish por ella, que lleguen 10 personas y vean. Tenía un buen deseo de corazón. Hashem dice, toda esa confusión, que él se vaya para Nueva York, y que lo llamen, que no pueda venir y que no esté y que se equivoquen, para que el deseo bueno del corazón de esa señora al final se cumpla. Ese es el trabajo de estos días, dicen nuestros sabios. 49 días del Omer se dividen en dos: 32 que es Lev, el corazón, y luego 17 que es Tov, que es bueno, un buen corazón. Porque si tienes buen corazón, Hashem va a dar vueltas al mundo para que todos tus deseos se cumplan de la mejor manera posible. Justamente en medio del Lev Tov, 32 y luego 17 del buen corazón, tenemos un día súper especial la semana que viene, el día de Lag BaOmer. ¿Qué significa Lag BaOmer? Lag es 33, Lamed es 30, Gimel es 3, Lag es 33. El día 33 del Omer es el día que hacemos todo un festejo, fiesta, música, encendemos velas recordando muchos sabios que tuvimos, y más que nada es el día del fallecimiento de Rabbi Shimon Bar Yochai, el que escribió el libro del Zohar Kadosh, la parte mística, esotérica de la Torá. Ese día del Lag BaOmer, si se fijan bien ahorita, casi todos los religiosos tienen muchísima barba. No se rasuran en estos días, no nos cortamos el pelo, no escuchamos música, no tenemos bodas ni matrimonios en estos días. ¿Por qué no tenemos bodas y matrimonios? El motivo es que los días del Omer son días muy alegres, son días que tenemos la cosecha, como dijimos, son días cuando nos elevamos espiritualmente para recibir la Torá, pero después de muchos años, después de la entrega de la Torá, como 2000 años después, en la época de la destrucción del segundo templo, murieron 24.000 alumnos de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva era de los mayores rabinos que Am Israel tuvo. Él tenía 24.000 alumnos que les enseñó todo su legado, sus seguidores más fieles, que murieron en una epidemia en un periodo muy corto, desde Pesach hasta el día 33 del Omer. Como son 33 días, como un mes, murieron todos sus alumnos. Entonces, aunque estos días son muy, muy, muy alegres de elevación espiritual y física porque tenemos la cosecha y estamos felices por todo el alimento que tenemos, igual, ya que murieron en ese episodio, estamos tristes. Mostramos señales de luto, no escuchamos música, nos dejamos la barba, no nos casamos para mostrar que estamos tristes por el fallecimiento de esos sabios 24 alumnos de Rabbi Akiva. Esos alumnos murieron, como dijimos, por una epidemia. Pero en el judaísmo, cuando hay alguna enfermedad que le llega a la persona, no es la enfermedad física la que le provocó el dolor, sino hay algo espiritual, algo en su neshama, algún pecado, que ese fue el que le provocó ese castigo. Dicen nuestros sabios, ellos murieron porque no respetaron el uno hacia el otro. Lon hagu kavod ze baze. No tuvieron el respeto que se merece cada uno con su compañero. ¿Qué quiere decir eso? Que no tuvieron respeto. Vi una explicación que dice, cuando hay una conexión entre dos personas, porque es imposible, vean, es imposible que los alumnos de Rabbi Akiva no tengan amor o conexión o respeto entre ellos. Porque Rabbi Akiva, su maestro, él decía una frase, Ze klal gadol batorah, ve'ahavta lereacha kamoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es la regla número uno de toda la Torah, el amor hacia el prójimo. No importa lo que te haga, lo que te hizo, lo tienes que amar. De hecho, la palabra ve'ahavta significa amarás.
Lereajá lo traducimos como compañero o prójimo, por la palabra reajá viene de ra. ¿Qué es ra? Ra es algo malo. Un amigo tiene tres, el amigo en hebreo tiene tres formas de cómo se dice. Uno se dice Javer, Javer es amigo, que mi Javer, que se junta conmigo. Segundo sinónimo de amigo es Yadid. Yadid es compañero, amigo, que viene de Yad y Yad. Juntamos Yad, mano y mano. Algún conocido que se saludan con la mano, si juntamos Yad, Yad, nos da Yadid, que es el segundo sinónimo para decir amigo en hebreo. Y el tercero se llama Rea. ¿Saben qué es Rea? Rea significa amigo, prójimo, compañero, pero Rea, una palabra Ra. Ra significa malo. Es un amigo tan cercano que cuando tienes algo malo, te lo dice. Te dice para que puedas mejorar, para que puedas crecer. Pero hay algún problema cuando hay tanto amor entre dos personas. Y pasa mucho, puede ser en una pareja o con los padres. Cuando hay tanta confianza con esa persona, pues yo espero que el otro me entienda. Es decir, no lo hago, no le exijo más o no le pido o le falto el respeto, no porque no aprecio su amistad, le falta el respeto porque me acostumbré, porque es mi papá. ¿Cómo es mi papá? Mi papá me entiende, entonces yo le hablo así, ya es entre cuatro, entre amigos. Entonces, a veces si es que yo respeto a esa persona, cuando tengo a mi papá o mi pareja enfrente, es porque yo sé que mi pareja me va a entender. Entonces, mi pareja me va a entender que yo prefiero atender a los invitados más que estar con ella, porque ya me entiende, tenemos la confianza. Y ahí está la equivocación. Porque a veces, con demasiada confianza que hay, demasiado acercamiento que hay, nos olvidamos que nuestro mayor respeto tiene que ser hacia esa persona. La confianza no quiere decir que no hay respeto, que no hay conexión, de lo contrario, ya que estás tan conectado con él, ya que tú crees que él te entiende y está contigo, al revés, por eso respétalo. A veces nos olvida, no sé si pasa únicamente conmigo, pero es algo muy, muy, muy común que puede suceder. Cuando sentimos tanta amigo, nos permitimos actuar como queremos y hay algunas acciones que le pueden faltar el respeto a esa persona. Entonces, por eso los alumnos de Rabí Akiva, lo que les faltó en ese momento, en esos días, y por eso murieron, era ese corazón bueno, de no importa cuánto amor tenemos, cuánta confianza tenemos, igual te respeto, igual te deseo lo mejor, y en eso ellos les faltó. En eso ellos se puede decir que tuvieron ese pecado, de que no había entre ellos ese, ¿sabes qué? Aunque tú tengas más, aunque tú estudies más, te lo dejo, estoy feliz por ti. Ese es el corazón bueno que tenemos que trabajar en estos días. ¿Y por qué les digo eso? Porque en estos primeros días, que aunque son días súper alegres, sentimos algo de tristeza. Pero cuando se elimina la tristeza, justo en el día del Lag BaOmer, después de Lev, los 32 días que hoy en día estamos en luto por la muerte, el día 33 es un día súper feliz. Escuchamos música, nos rasuramos, ya ya no hay luto. Volvemos a la felicidad original de estos días, de los días del Omer. ¿Qué significa eso? Que esa división de Lev, Tov, un corazón bueno, tiene algo en secreto justo en ese día del Lag BaOmer, que es el día, uno, que dejaron de morir los alumnos de Rabbi Akiva, dos, que es el fallecimiento de Rabbi Shimon Bar Yochai, el que nos trajo la Kabbalah, el que nos trajo el estudio del Zohar. Él nos enseñó la parte mística, la parte del secreto de la Torá. Y aquí les quiero dar dos explicaciones cómo se conecta justo ese límite, el día 33 del Omer, que lo festejamos el siguiente lunes en la noche. Realmente podíamos hacer esa clase la semana que viene, pero el siguiente lunes yo creo que voy a estar un poco ocupado con la fiesta del Lag BaOmer y no voy a poder dar la clase. Quizás sí, nos apuntamos en el grupo y les aviso si es que sí o si es que no. Pero el punto es que hay un secreto.
que se divide en dos enseñanzas justo en el día del Lag BaOmer, en el día 33 del Omer, un día muy elevado, muy alegre, que su secreto radica en otra función más que sucedió en ese día del Lag BaOmer. Todos creemos que en ese día del Lag BaOmer falleció Rabbi Shimon Bar Yochai, porque así nos cuenta el Zohar HaKadosh. El Zohar HaKadosh nos cuenta que el último día de su vida, Rabbi Shimon Bar Yochai, el que estudió el Zohar, y aquí en las clases vemos un poco de la parte mística y del secreto de la Torah, entendemos qué capacidad, qué nivel tan espiritual tenía Rabbi Shimon Bar Yochai. Todos los secretos de la Torah, él los conocía de memoria. En el último día, el día del Lag BaOmer, él reunió a sus alumnos y les dijo, reúnanse conmigo hoy porque les voy a revelar todos los secretos de la Torah. De tanta espiritualidad que había en ese momento, nos cuenta el Zohar HaKadosh que bajó fuego del cielo y los rodeó. Había muchísima espiritualidad y en ese día todos los secretos que tenía Rabbi Shimon Bar Yochai dentro de él fueron dados al público y se escribió el libro del Zohar HaKadosh. Es lo que le pasó, es lo que sucedió en ese día, el día del Lag BaOmer. Ahora hay que saber algo, que si uno viaja a Israel y aquí también en México, en muchos lugares, en lo que más hacen en el Lag BaOmer es hacen fogatas. ¿Han visto las fogatas del Lag BaOmer? Tienen fogatas en Lag BaOmer, bailamos, cantamos alrededor de la fogata. Es una costumbre que se hace para recordar ese fuego que cayó en ese día. Pero hay algo especial que la gente no sabe que también sucedió en Lag BaOmer. Y yo creo que es el secreto del cambio, lo que pasa después de los 32 y luego los 17. ¿Qué es ese cambio? Si analizamos la vida de Rabbi Shimon Bar Yochai nació en la época de los romanos. Él desde chiquito ya tenía una sabiduría inmensa y empezaba a enseñar Torah. Hasta que llegó un decreto de los romanos que no se puede enseñar más Torah al público. Entonces estaban sentados tres sabios. Uno de ellos era Rabbi Shimon Bar Yochai. Hablaban de los romanos. Entonces, Rabbi Yehuda, un rab, decía, no, ¿cómo? Los romanos, todo lo que hicieron es excelente. Hicieron balnearios, hicieron puentes, hicieron mercados, excelente. Otro rab se quedó callado, no dijo nada. Y Rabbi Shimon Bar Yochai decía, ¿cómo? ¿Cuál bueno? No podemos usar ni los balnearios de ellos, todo es temas materiales del cuerpo. Quieren mostrar que el cuerpo es el que domina, el cuerpo es el que... No, todo lo que hicieron, lo hicieron para ellos. Que ellos se ocupen de eso, de la parte del cuerpo. Nosotros no queremos tener ningún contacto con los placeres mundanos de los mercados, que ponen ahí sus ídolos y sus placeres, o de los balnearios que no queremos, no necesitamos, ni los puentes que hicieron, no queremos conocer nada del avance tecnológico que muestra la humanidad y en aquella época los romanos, porque no nos interesa. El judío, dice Rabbi Shimon Bar Yochai, tiene que vivir una vida espiritual que se aleje de toda la modernización de este mundo. No queremos saber nada de eso. En esa plática había un señor, escuchó el chisme, fue y los acusó con el César. El César se molestó mucho y dijo, ¿cómo? Rabbi Shimon Bar Yochai, que habló mal de nosotros, vamos a matarlo. Mandó soldados para que lo busquen. Rabbi Shimon Bar Yochai se enteró que está en problemas y en ese momento va y se esconde en la cueva. Perdón, antes se esconde en su casa, en el templo que tenía al lado de su casa, estudiaba ahí junto con su hijo. Su esposa cada día le traía comida, le daba comida. Entonces dijo Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿sabes qué? No podemos más seguir escondiéndonos aquí, porque si es que van a insistir a tu mamá, a mi esposa, seguro ella va a caer y les va a decir dónde estamos, vamos a escaparnos. Y ahí se escaparon y estaban en una cueva. Vean hasta dónde se alejó Rabbi Shimon Bar Yochai completamente de la civilización, de todo lo moderno que el ser humano inventó, que es una casa, que es una comida caliente,
que es la vestimenta, se alejó completamente. ¿Dónde vivió? En una cueva hecha por Dios. ¿Qué comía? Comía algarrobos, que era el árbol que tenía afuera de la cueva, y un manantial de agua que pasaba, algo directamente de Dios. No está procesado por el ser humano y tampoco se vestía. No quisieron que su vestimenta que ellos tenían se vaya a dañar porque saben que tenía que quedarse mucho tiempo ahí en la cueva. Entonces cavaban pozos en la tierra, entraban adentro de la tierra para poder estudiar, porque no se puede estudiar desnudo, y así estudiaban. No usaban ropa, ni casa, ni alimento procesado por el ser humano. Se alejaron tanto con esa mentalidad de que no queremos darle nada físico, nos alejamos de todo lo que el mundo hace para el cuerpo para poder alimentar nuestra alma. ¿Se puede decir que eso les funcionó? Porque 11 años ellos estuvieron en la cueva, 11 años. De ahí les llegó la capacidad de todos los secretos del Zohar, toda esa profundidad que hay en la Torá, lo que pasa en el mundo celestial, con los ángeles, todos los conceptos místicos del judaísmo salen de ese aprendizaje que Rabbi Shimon Bar Yochai y su hijo Rabbi Eliezer estudiaron en la cueva. Después de 11 años, Dios ya quiere que salgan, así que manda a un ángel vestido como persona que les diga, que les avise. ¿Quién les avisa a Rabbi Shimon Bar Yochai y a su hijo Rabbi Elazar que ya falleció el César y que pueden salir? Así anunciaron afuera de la puerta de la cueva. Rabbi Shimon Bar Yochai escuchó eso y dijo, ya podemos salir. Salieron de la cueva y nos cuenta el Talmud, nos cuenta la Gemara, que cada lugar que iban, veían a gente arando la tierra, sembrando, cosechando, no entendían cómo pueden dejar de alimentar su alma e ir por cosas del cuerpo, por trabajo mundano. Cualquier lugar que veían se quemaba, se dañaba. No entendían, no, no es posible. Entonces salió una voz del cielo y les dijo, ¿cómo? ¿Acaso ustedes salieron de la cueva para destruir mi mundo? Regresen a la cueva. Rápidamente ellos regresaron a la cueva, es lo que escucharon, y después de un año, Rabbi Shimon Bar Yochai entendió que ya está listo, salieron, y cada lugar que Rabbi Eliezer, su hijo, veía y quemaba, Rabbi Shimon Bar Yochai decía, no te preocupes, está bien, y lo volvía a revivir, a nacer de nuevo. Y así nos cuenta el Talmud que en ese día pasó algo impresionante. Y hay un comentario que dice que ese día era el día del Lag BaOmer, es decir, el día que más adelante él falleció el mismo día. ¿Qué pasó en ese día? Él salió de la cueva y vio un judío corriendo, era víspera de Shabbat, corriendo con dos hadassim, dos mirtos en su mano. Y le pregunta, oye, ¿a dónde vas? No, ¿cómo? Voy corriendo porque ya casi empieza Shabbat. Y le dice, ¿y qué tienes en tu mano? Dice, tengo dos hadasim, dos plantas. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? En honor a Shabbat. Le dijo, y bueno, con uno alcanza, ¿por qué tienes dos? Le dijo, no, tengo dos. Uno por Zahor, otro por Shamor. Sabemos que la Torah repite 2 veces los 10 mandamientos. Uno de los 10 mandamientos es, hay que recordar el día de Shabbat, hay que cuidar el Shabbat. En un lugar, dice la Torah, recuerda el Shabbat. En otro lugar, dice la Torah, cuida el Shabbat. Como la Torah utilizó 2 verbos para cuidar y respetar el Shabbat, por eso dice el hombre, tengo 2 mirtos. Y ahí Rabbi Shimon Bar Yochai dijo, wow, qué bonito. Qué bonitos son el pueblo de Israel, que tanto respetan el Shabbat, que se fijan en cada palabra que la Torah dice y en este caso el Shabbat la recuerdan, en la semana recuerdan a Shabbat y también cuando llega Shabbat la cuidan a la perfección. ¡Wow! ¡Qué bonito! Y parece que esa visión, ese mensaje que le transmitió ese anciano, ese señor que estaba corriendo en la calle en la víspera de Shabbat, le cambió la vida, le cambió su visión de vida. ¿Por qué? Porque después de eso, ¿saben a dónde fue? Tenía lleno de ronchas, de golpes por la tierra que cubría su cuerpo. Lo llevaban al balneario. Él, que tanto habló mal de los balnearios antes, ahora utilizó el balneario. Además, él iba a todos los mercados de la ciudad
para purificarlos de la impureza de muerto. Si alguien murió en algún lugar y sigue un huesito chiquito en ese lugar, toda la habitación se hace impura. Cualquier persona que pase o que toque encima de ese huesito se impurifica. Rabbi Shimon Bar Yochai dijo, no puedo permitir. Estaban después de un momento de batalla, de guerra en el pueblo, en la tierra de Israel, que morían personas en cualquier lugar, estableció bien, limpió, purificó todas las calles, todos los mercados, para que los judíos puedan ir allá a los mercados con santidad. Pero ¿qué te pasa? ¿Mercados? ¿Tú no hablaste mal de los mercados? ¿No hablaste mal de los balnearios? ¿Cómo tú te dedicas ahorita a eso? Hay algo que le cambió la vida, que es de hecho, yo creo, el trabajo que tenemos que hacer en estos días, los primeros 32 y luego últimos 17 días del Omer. Y el trabajo es, Rabbi Shimon Bar Yochai, él sabía que en este mundo tenemos dos socios, cuerpo y alma. Necesitamos a ambos socios para poder vivir en este mundo. Ahora, el más importante, el socio mayor, el mayor socio es el alma. Todo lo que el cuerpo trabaja tiene que ser para mi alma. Para eso llegué a este mundo, para una función, un ticún especial que tiene mi alma. Pero no puedes cumplir con tu ticún de tu alma sin tener a tu compañero que es el cuerpo. Todas las mitzvot que tienes en la Torah son mitzvot que tu cuerpo hace. Incluso de comida, tu cuerpo es el que está comiendo. Entonces tienes que elevar no únicamente tu alma, también elevar tu cuerpo. Pero hay un peligro, porque si uno le da mucho énfasis a el socio que se llama el cuerpo, se puede caer en los vicios que el cuerpo le puede dar. Y hay miles de vicios que el cuerpo le da. Muchos vicios negativos. Si es de que yo uso mi celular mucho tiempo, entonces puedo entrar en muchos vicios negativos en el celular. O sea, perder el tiempo en Instagram, en Facebook, en la televisión, estar todo el día viendo series hasta las 4 de la mañana, ver una serie porque Netflix lo que te hace es que el siguiente y lo pagan justo en el momento más eh, tensión para que quieras seguir. Hay muchos vicios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que alejar completamente de lo que el mundo evolucionó o lo tengo que tener conmigo en mi vida? Porque Dios me lo mandó a mi vida. Es parte de mi cuerpo. Aunque no físicamente mi cuerpo, Dios lo puso en este mundo y si Dios lo creó, es algo bueno para nosotros. Entonces, ¿es bueno o malo? ¿Qué hago? Dice Rabbi Shimon Bar Yochai, primero tienes que saber que es algo malo. Aléjate completamente de esas cosas negativas. Saber, el celular es algo que puede destruir familias. Las redes sociales es algo que te puede bajar hasta abajo. Ya que lo tienes muy claro al principio, saber que hay peligro en eso y en todo. Yo usé esos ejemplos para entenderlos mejor, porque es lo que más hoy en día, así como los romanos en aquella época inventaron los balnearios, hoy en día ya todo es la inteligencia artificial y los celulares, las redes sociales, es lo que la juventud hoy en día es lo que más persigue, lo que más busca. Tienes que saber si es algo peligroso. Sé que es peligroso. Y ya que tú sabes que es peligroso, te alejas de eso, controlas cómo usarlo, ahí lo puedes integrar a tu vida de una forma positiva. Uso las redes sociales para cosas positivas, para publicar videos de Torah, para compartir a mis compañeros, para hablar con mi mamá que está lejos, para desearle algo positivo a algún compañero. Pero ya que sabes al principio que está mal, ya que sabes que eso puede ser peligroso, ahí puedes poner los límites de cómo usarlo únicamente de forma positiva a cosas según la Torah y las mitzvot. Es lo que hizo Rabbi Shimon Bar Yochai. Al principio se plantó en la cabeza, es malo toda la que los romanos evolucionaron en este mundo, ya que yo entiendo que es algo peligroso, que me puede tirar hasta abajo, ahí sí ya puedo tomarlo con medida. Y lo que él hizo, lo utilizó para cosas buenas. Los mercados, voy a purificarlos, voy a bajar hasta lo más bajo, lo más impuro de este mundo, que es la impureza de muerto, y eso mismo lo voy a purificar para que la gente pueda
tener una asociación incluso con lo más bajo sin que se vayan a caer, sin que se vayan a impurificar o vayan a tropezar. Esto que tenemos que hacer en estos días, si nos fijamos bien, en los días del Omer pasa algo muy parecido. Porque comenzamos el Omer, la primera semana del Omer es Pesaj. No podemos comer nada de Hametz. El Hametz, el pan, la levadura, es el instinto del mal, es todo el ego, es todo lo que este mundo infló. La creación de Dios es plena, es como la matzá. El hametz, el pan, es todo lo que este mundo creó, lo que el ser humano inventó. Todo el avance tecnológico del mundo se compara al pan, que es más inflado. La esencia del judaísmo, nuestra alma, se compara más con la matzá. No hay ego. Yo no persigo lo que el otro tiene en Instagram, que me saca los ojos porque me mostró que está en un hotel interesante, en un penthouse en la playa. Voló un viaje. Es la esencia, es trabaja en ti mismo, es lo que Dios te entregó, lo que Dios te dio. El avance del mundo es como el pan. Todo lo que el mundo inventó infló la creación de Dios a otras dimensiones. Entonces, al principio, en la primera semana de la cuenta del Homer, nos alejamos completamente de eso. El pan, el ego, el instinto del mal, todo lo que es el avance tecnológico, me alejo completamente de eso. Pero vean qué bonito. Pasamos 50 días, nos elevamos, elevamos. La cúspide, el momento más elevado en Shavuot, había un sacrificio. ¿Cuál era el sacrificio? Dos panes. ¿Pan? ¿Cómo? Si al principio del camino dijiste que el pan era lo peor. El pan es lo peor, el hametz es lo peor. Aléjate del hametz. No lo comemos una semana completa, no comemos hametz. ¿Cómo es posible que ya cuando te elevaste y creciste y escalaste a llegar a Shavuot, ahí es que comes dos panes? ¿Panes? ¿Por qué no comes matzá? Déjalo simple. La matzá es lo bueno, el pan es malo. Es lo mismo que pasó con Rabbi Shimon Bar Yochai. El pan no es malo. El cuerpo no es malo. Todo el avance tecnológico tampoco es malo, es peligroso. Sí es peligroso. Y hoy en día conocemos los jóvenes a dónde pueden llegar cuando tienen un celular en la mano, qué contenido pueden ver, qué amigos pueden asociarse. No tiene fin, es muy, muy, muy peligroso. Muy peligroso. Entonces, si uno sabe desde el inicio, antes de que lo trae a la casa, yo sé que es peligroso, luego que se presente el día y él tome ese celular, esa televisión, va a poder utilizarlo de una buena forma. No sé si me explico la idea. La idea es, así como con Rabbi Shimon Bar Yochai, primero saber que es peligroso, me alejo para que luego después lo pueda poner en mi vida. No digo si sugiero ponerlo en tu vida o no. Si alguien puede vivir sin celular y sin redes sociales, qué mejor que lo haga así, sin preocupaciones, sin envidias, sin molestias. Pero lo más elevado, y para eso el Yehudí llegó al mundo, es que traigas a Dios, incluso en lo más bajo de este mundo. Incluso en las redes sociales, que uno pueda vivir ahí todas las tonterías del mundo, es lo más bajo, ahí pones una clase de Torah. Lo utilizo para escuchar algo de Torah, para aprender cómo cumplir con las mitzvot. Wow, tomas lo más bajo y ahí le construyes una casa a Hashem. Eso es muy elevado, pero con cuidado. Primero tienes que saber que es peligroso, algo que puedes tirar, algo que te puede tropezar y caer, y luego ya puedes poner ese pan sobre el mizbeach, ya puedes realmente acercarte a ello. Es lo primero que hay que aprender en estos días de los días del Omer. El proceso es, tengo que saber, estoy hecho de cuerpo y alma. El cuerpo también es alguien que lo necesito atender, pero primero saber, es peligroso, me alejo y luego ya lo puedo integrar a mi vida y a la asociación con el alma. Y lo segundo es, y con eso vamos a terminar, el pan que el pueblo de Israel comía se dividía en dos. Cuando salieron de Egipto, comieron la matzá, ¿cierto? Matzot, hasta que se les acabó la matzá. La matzá, ¿qué bendición decían? Amotzi lechem mina aretz, el que saca el pan de la tierra, porque la matzá es harina, espigas que salieron de la tierra, ellos mismos se esforzaron y la hicieron, es el pan de la tierra. Después se les acabó el man, llegó otro, se les acabó la matzá, perdón, llegó otro pan más, que ahí sí es pan del cielo.
recibieron el maná. El maná cayó del cielo, un pan espiritual elevado. Por ese pan, ¿qué verajá decían? Hamotzi lehem mina shamayim, el que nos trae el pan del cielo, porque el maná caía del cielo. Vean qué bonito. Los dos son panes. ¿Cuándo era el momento que cambiamos de pan de la tierra, de la matzá que comía el pueblo de Israel, al pan del cielo, al man que caía del cielo, en el día del Lag BaOmer? Lag BaOmer es el día que se les acabó se le acabó la matzá y empezó a caer el man. Y empezaron a comer el man. Cambiaron de pan. ¿Qué significa? Había dos preparaciones para recibir la Torá. Desde que salieron de Egipto empezaban a contar un día del Omer, 2 días del Omer, 3 días del Omer. ¿Qué estaban haciendo? Preparándose, elevándose para recibir la Torá. La Torá se compara al pan. La Torá es el alimento del alma. Hay dos tipos de panes. Está el pan del cielo y el pan de la tierra. El pan de la tierra es todo lo que yo veo escrito en los libros. Toda la Torah escrita, la Torah entendible, la Torah hanigle, la Torah visible, fácil, como la halajá. La halajá es algo fácil. Hay que hacer esto, no hay que hacer esto, punto. Algo fácil, entendible, visible. Es el pan de la tierra que yo lo veo, yo lo entiendo. Pero hay otra Torah más, otro tipo de estudio de Torah, que es la Torah muy difícil de entender. Es la Torah espiritual, lo que reveló Rabbi Shimon Bar Yochai. ¿Qué nos reveló? La Torah oculta, el Zohar HaKadosh, la Torah mística, el secreto del judaísmo. Eso ellos también tenían que prepararse. Y cuando comenzaban ellos a prepararse para recibir esa Torah muy difícil, Torah espiritual, Torah del secreto, el Zohar HaKadosh, empezaron desde el día del Lag BaOmer, los últimos 17 días. Tov. Por eso vean qué bonito. Los primeros 32 días se prepararon para recibir el pan de la Torá visible, la Torá clara, la Torá escrita. ¿Cómo empieza? ¿Con qué letra empieza la Torá escrita? Con la Bet, Bereshit. ¿Con qué letra finaliza la Torá escrita? Con la Lamed. Juntos, Lamed y Bet es Lev. Lev es 32. Los primeros 32 días vieron la Torá escrita, la Torá fácil. Después, los últimos 17 días, como dijimos 17, equivale a la palabra Tov. La primera vez que sale la palabra Tov en la Torá es con el Ora Ganuz, con la luz oculta de Dios. Es la parte oculta de la Torá. Lo que no entendemos. El estudio que uno tiene que profundizarse muchísimo, que es un estudio muy esotérico, muy místico de los ángeles, de los mundos celestiales, de nuestra alma, que es lo que reveló Rabbi Shimon Bar Yochai. De hecho, Moshe Rabbeinu tenía que revelarle los dos panes, las dos Torot, tanto lo visible como lo invisible, al pueblo de Israel, pero Moshe no tuvo el mérito y la reencarnación de él, que es Rabbi Shimon Bar Yochai, según el Arizal HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai era la reencarnación de Moshe Rabenu. Él fue quien enseñó al pueblo judío los secretos de la Torah. Cuando justamente en el día del Lag BaOmer enseñó el estudio espiritual, cuando cayó el pan espiritual. Entonces, en estos días, uno, tenemos que tener Lev Tov, un corazón bueno, porque si tu corazón es bueno, todo tu cuerpo va a ser bueno. Dos, tienes que hacer un proceso de separación entre el inicio y el final de los días del Omer. Al principio, saber que toda la tecnología es peligrosa y luego nada más integrarla a tu vida. Tercero, tenemos que prepararnos en dos ámbitos. Uno, en el estudio físico, normal, fácil, visible de la Torá. Y además, uno tiene que esforzarse, más que nada en estos días, para también aprender algo espiritual, algo de la mística, algo místico, algo de la Kabbalah, algo del Zohar HaKadosh. También es bueno estudiar en esos días para así que lleguemos listos a Shavuot y cumplamos con la mitzvah de la Torá. La mitzvah de la Torá en Shavuot es traer dos panes sobre el altar. ¿Cuáles son los dos panes? Un pan es la Torah visible, la Torah entendida, la Torah fácil, escrita. Dos, la Torah oculta. El pan que caía del cielo, que es la Torah esotérica, el mundo de la Kabbalah. Eso que tengamos una preparación muy fácil, más que nada que podamos festejar la semana que viene en Lag BaOmer, Bedat Hashem, para que sí estemos listos para recibir
la Torá en la fiesta de Shavuot. Nos vemos allá una semana que viene con otra clase más. Si es que hay, les escribo en el grupo. Asahu Baruch, toda Hazak Rabá, Levi. Toda raba, rabino. gracias, Rabino. Con gracias, Gracias, mucho Rabbi. gusto. Gracias. Qué buena Nos gracias, vemos. clase, Rab. gracias, Shavuot, todo gracias, lo Rabino. mejor. Chau a todos. Gracias, Rabino. Bye, Chau nos a vemos. todos. Shavuot, a todos.